Buenas tardes a todos. En nombre del Comité de Organización del Congreso Virtual Mundial de e-Learning en su tercera edición, vamos a proceder a la ponencia de la tarde con el señor Ernesto Vicente García Ramis. Él está en Europa instalado, es ex profesor universitario en las disciplinas física, química y matemáticas en las carreras de técnicos de ingeniería y licenciatura química industrial en Argentina. Es profesor de nivel medio, Ministerio de Cultura y Educación de la Argentina, de desarrollo de hornos de ferro, aleaciones e investigación de aditivos industriales, planificación y desarrollo en el Departamento de Recursos Humanos. Es director de la Faculty of Business and Media and Baichan International University. Adelante, Ernesto, con tu ponencia. Bueno, buenas tardes a todos y es un placer poder estar aquí con vosotros. Y antes que nada quiero agradecer la presencia de todos los participantes a esta ponencia y darles especialmente las gracias al Comité de Organización de este importante congreso que me permite realizar esta exposición. La conferencia, como el tema lo dice, trata un tema de actualidad académico en las universidades europeas y estadounidenses, y es el de los videojuegos, o más precisamente los juegos serios virtuales, como herramientas o recursos educativos para brindar un proceso de enseñanza y aprendizaje motivador y de calidad. Para empezar, haré una breve introducción del tema, así vamos viendo de a poco a qué nos referimos. Actualmente nos encontramos inmersos en un importante cambio del paradigma educativo, que viene determinado, entre otras cosas, por la transición de una concepción de la enseñanza centrada en la transmisión de conocimientos a una nueva concepción centrada en el estudiante, consensuada internacionalmente y que apuesta por el desarrollo de competencias como clave para el logro de mayores cotas de calidad y equidad educativa. Por ello, tenemos que resaltar que en los últimos años las competencias se están incorporando a la educación tradicional y a la educación virtual, casi al mismo tiempo, a pesar de que los orígenes, el modo de plantearse y el papel que pueden jugar en cada uno de los niveles educativos pueda ser diferente. No obstante, las competencias se presentan en ambos casos como un instrumento potente para el cambio del paradigma que supone la educación de la persona en toda su integridad. Por eso es que consideramos que los juegos, que son entornos estructurados, con reglas bien definidas, donde los jugadores tienen objetivos y desafíos claros, normalmente con la victoria como meta final, y que proporcionan un ambiente motivador a través de sus propios errores, gracias a desafíos adecuados a su nivel de competencia y a una realimentación constante. Además, se desarrollan en un entorno controlado, cada vez capaz de reforzar capacidades de decisión, el trabajo en equipo, las habilidades sociales, el liderazgo y la colaboración. Permitan a su vez el desarrollo de competencias personales y profesionales a los que participan en ellos como usuarios. Ahora hablaremos de los Serious Games, que son los juegos serios. Los juegos serios o juegos educativos, en inglés Serious Games, cuya abreviatura es SG, se centran en el diseño, desarrollo y aplicación y uso de los juegos para otros fines que no son los de entretenimiento. La educación y la formación son las principales áreas de aplicación de los Serious Games, pero se han utilizado con éxito en otras áreas, como por ejemplo la salud, la investigación, la planificación, la gestión de emergencias, la publicidad y en el ámbito militar. Sin embargo, a pesar de la evidencia de su eficacia, todavía hay un uso limitado de juegos serios. Esto tiene que ver principalmente con las cuestiones sociales y los estereotipos acerca de la relación entre los juegos y sus propósitos serios. Sin embargo, existen numerosos proyectos
y otras iniciativas europeas de desarrollo de juegos serios, siendo esta un área muy activa. Por ejemplo, solo en el área de programa LLP, Long Life Learning Program, o aprendizaje a lo largo de la vida, hay más de 65 proyectos en los que los juegos se usan como herramienta de aprendizaje. Y este es solo un ejemplo, ya que hay otros programas, como por ejemplo el 7º programa Marco, que también financia el diseño y la creación de este tipo de juegos. Además, cada vez hay más grupos de investigación y empresas que trabajan en esta área. Lo que también está claro es que en estos proyectos, aunque por lo general producen materiales de calidad, no terminan de tener un impacto claro y amplio. Hay una clara falta de estrategia integradora que reúna los resultados, las organizaciones, las personas que se han beneficiado de estas iniciativas para reunir los conocimientos, la experiencia, ese know-how avanzado. Por tanto, este es el momento de sistematizar los enfoques en juegos serios, que combinen la teoría, la investigación y la práctica, de manera que promuevan en Europa actividades que nos hagan ser líderes en este campo. Por ello, es necesario crear medios para reunir una masa crítica que permita la creación de redes y comunidades, y a su vez la creación de las condiciones para discutir y hacer recomendaciones, análisis y metodologías en juegos serios. En la siguiente diapositiva la hemos definido como el corazón de los juegos serios. Para que los juegos serios sean una verdadera palanca de cambio y un motor de desarrollo, es necesario una concepción, diseño, producción y explotación que se tengan presentes un conjunto de ámbitos interrelacionados. Estos ámbitos son los tres que hemos mencionado aquí: la teoría, el contenido y el propio diseño. La intersección de estos tres ámbitos nos van a dar el desarrollo de juegos serios o juegos educativos, en los cuales hay que tener en cuenta la formación, el conocimiento, la pedagogía, la percepción para formular la teoría y los géneros, etc. En cambio, también tienen que contemplar el contenido, los tutores cognitivos, el entrenamiento corporativo, lo que nos dan los museos, la salud, el desarrollo social o la asistencia social, la ecología, etcétera. Y en el propio diseño tenemos que también tener en cuenta la usabilidad, la simulación, el desarrollo, etcétera. La evolución de los modelos online nos lleva hacia un estudio en el que se hace imprescindible desarrollar mecanismos, herramientas y escenarios para que los participantes pongan en funcionamiento todos los conocimientos y aprendizajes desarrollados. Para ello, en Europa se ha creado una red o comunidad que se llama SIGAN. La red SIGAN significa en inglés Serious Games Network. Tiene como objetivo estudiar y analizar y difundir información sobre los juegos serios, permitiendo que sistematizar los procesos de investigación y de aplicación de los juegos serios en la educación y la formación primordialmente, intercambiar conocimientos, experiencias y know-how entre los diferentes países, instituciones e individuos, e incluso entre los diferentes niveles de educación. A su vez, identificar y difundir las mejores prácticas en el campo. Alentar nuevos actores a participar y utilizar los juegos serios. Definir las futuras líneas de investigación y desarrollo. Y por último, la promoción de Europa como centro de investigación y desarrollo y aplicación de proyectos sobre juegos serios. Perdón. La comunidad SIGAN está compuesta por un portal cuya web está puesta aquí, que es seriousgamesnet.eu/community. Un sitio web de la red, el sitio web de la red es seriousgamesnet.eu y un grupo de Facebook disponible en facebook.com/groups/sigan. Ahora vamos a analizar el juego no como divertimento, por eso hemos colocado, o he colocado en esta diapositiva,
la introducción a jugando en serio, diversión aparte. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, el MIT de Boston, que es una de las universidades tecnológicas más importantes del mundo y más avanzadas, los días comienzan con una partida de dados o unas manos de cartas. Existe el Game Lab, que es el laboratorio en el que los profesores y alumnos intentan imaginar cómo serán los juegos del futuro. Un estudiante llamado Zach es programador y ha ayudado a desarrollar el Slower Speed of Light, un videojuego que no solo explica la teoría de la relatividad, sino que además permite experimentarla. Con la digitalización de los videojuegos se abre un amplio abanico y posibilidades, pero también existen nuevos retos. Y cuando hablamos de diversión aparte, nos vamos a trasladar hasta Escocia. Perdón. Algunos países no solo han empezado a utilizar los videojuegos en las aulas, sino que además animan a sus estudiantes a crear sus propios juegos, incluso a edades muy tempranas. En Escocia, el Colisarium es un proyecto financiado con fondos públicos que apuesta por los juegos educativos y por sus diseñadores. A media hora de Edimburgo está la escuela Kirkcaldy, donde trabaja Jennifer Harvey. Esta profesora fue la primera que utilizó los videojuegos en la escuela primaria de Santa María. Sus estudiantes, de 6 años, aprenden jugando. Cuando los alumnos utilizan la consola, en realidad están leyendo. El juego consiste en buscar un huevo y cuando lo encuentran, los alumnos deben cuidar de él para que la criatura pueda crecer. Esto transmite además habilidades extrapolables a la vida real, como cuidar una mascota o los niños de una casa. El Colisarium cuenta con un banco de datos y juegos para escuelas. Para utilizarlo existe una intranet a nivel nacional llamada Glow, a la que pueden conectarse profesores y alumnos, y cuando lo hacen pueden acceder a una sección donde les permite conseguir juegos y echar un vistazo a los que ya están disponibles. Hay otros, es decir, esto pueden hacerlo en 4 periodos de préstamo al año. Los profesores aseguran que los padres están satisfechos, sus hijos desarrollan sus habilidades de cálculo, leen y escriben al mismo tiempo que se divierten. A su vez, el gobierno de Escocia analiza el impacto que podrían tener otras tecnologías en el aprendizaje, como por ejemplo los mundos virtuales. Ahora nos vamos a referir, para seguir entendiendo por qué decimos que los videojuegos son herramientas educativas o recursos educativos, la influencia que tienen los videojuegos en el mercado laboral. En esta diapositiva la hemos titulado Un mundo virtual para la vida real. El aprendizaje, basado en juegos, también sirve para educar a aquellos que van a ingresar en el mercado laboral. En las afueras de Berlín hay un supermercado que se sirve de un software educativo a modo de juego que permite formar a sus empleados. Se llama Virtual Supermarket. En él, como en la vida real, los empleados comienzan de aprendices y pueden llegar a lo más alto si adquieren los conocimientos necesarios. El juego es tan real como la vida misma. Un aprendiz o potencial aprendiz debe responder, por ejemplo, a las preguntas que le hacen los clientes. Como por ejemplo, ¿cómo puedo saber si esta piña está madura? La respuesta a esta pregunta está en el juego. Solo hay que oler la fruta, mirarla, etcétera. Es decir, hacer todas las cosas que haría un dependiente para responder a esa pregunta a un cliente potencial. Esto lo trataremos al final de la ponencia, si nos da tiempo, para emplearlo un poco más. Ahora ya estamos en condiciones de dar los conceptos acerca de los juegos, videojuegos y juegos serios, y la diferencia que existe entre ellos. En 2005, Mike Zida abordó ese término de una forma actualizada y lógica en un artículo de la revista Computer que lleva el título From Visual Simulations to Virtual Reality to Games. Y Zida lo primero que define es juego, para continuar definiendo videojuego
y juego serio. Dice que un juego es una prueba física o mental llevada a cabo de acuerdo a unas reglas específicas cuyo objetivo es divertir o recompensar al participante. Videojuego es una prueba mental llevada a cabo frente a una computadora u ordenador de acuerdo con claras reglas, cuyo fin es la diversión, el esparcimiento o ganar alguna apuesta. Y juego serio perdón, es una prueba mental, de acuerdo con unas reglas específicas que usan la diversión como un modo de formación gubernamental o corporativa, con objetivos en el ámbito de la educación, la sanidad, la política pública y la comunicación estratégica. Con esto, lo que queremos ver es la diferencia que hay entre juego, videojuego y juego serio. Los juegos y videojuegos normalmente se utilizan para entretener a la gente. En cambio, los juegos serios, aparte de entretener, sirven para enseñar o aprender. De esto ya podemos decir que un juego es un espacio clave para la producción simbólica y un videojuego lo debemos entender como un dispositivo cultural. Eso lo afirmaron Celdeño y Cabañes en 2009 y 2012 respectivamente. Como en todo, o como en todas las teorías o nuevas herramientas, existen partidarios y detractores. Los partidarios dicen que tiene un importante potencial educativo, ya que estimula la capacidad lógica, el desarrollo de estrategias encaminadas a la resolución de problemas, la perseverancia en aras de conseguir una meta y la tolerancia ante el fracaso. También permiten desarrollar la coordinación visual manual, la capacidad de concentrarse en una tarea y de mantener la atención sobre ella. También favorecen el contacto social con el grupo de iguales y la participación en actividades comunes, además de entretener. Son una introducción a la informática y a las nuevas tecnologías. Perdón. Los detractores, a su vez, dicen que produce aislamiento y adicción, que fomenta conductas violentas y sexistas, que promueve una visión simplificada del mundo, dividiéndolo en buenos y malos, proponiendo de manera habitual soluciones entre estas dos últimas alternativas sin llegar a poner términos medios. Limita la imaginación y afecta de manera negativa al rendimiento académico. Y dicen que tiene efectos nocivos sobre la salud, ya que pueden desencadenar ataques epilépticos, atrofia del cerebro, pérdida de la visión, dolores de cabeza, espalda y extremidades superiores. Con esto es que les quiero dar la visión del pro y del contra. Para ello tenemos que seguir analizando y para sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, podemos hablar ahora del rol del juego en el aprendizaje. El juego siempre ha sido un recurso fundamental para el aprendizaje. En los primeros años es el medio primordial de educación. ¿Por qué luego se lo desestima? La respuesta es fácil. Los juegos han sido estereotipados y en la actualidad existe un prejuicio acerca de ellos, ya que se les asocia a los adolescentes y su ocio, algo muy alejado de la realidad digital actual, puesto que estos son herramientas que potenciándolas son un importante recurso educativo y de formación en habilidades, competencias personales y profesionales. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Revalorizar el rol del juego como instrumento educativo, no solo en la educación inicial, sino también en la superior y universitaria. Es el reto que debemos afrontar para brindar una nueva educación de calidad y orientada al mercado laboral actual, tan competitivo como escaso.
Ahora les doy unos ejemplos de los que son considerados juegos serios. Está el SimCity, el Civilization, el World of Warcraft, el Minecraft, Odzone, Food Force, entre otros. La explicación de cada uno de ellos pues sería un poco aburrida y larga y el tiempo no nos da para más. Entonces les dejo ahí en la página de comentarios de la web de la ponencia donde pueden ampliar un poco más estos conceptos de cada uno de estos juegos. Ahora veamos los juegos serios en la educación. Tenemos que repensar la educación. Ya no podemos seguir con la educación tradicional como la veníamos teniendo hasta ahora, que estaba centrada en el conocimiento y muy alejada del alumno. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los juegos serios tienen una gran presencia social. Por lo tanto, no los podemos dejar de lado, ya que están en nuestras casas, en nuestra vida, todos los días. Y la importancia que tienen estos es la de recuperar elementos propios de la cultura y del entorno de nuestros estudiantes. Y además tienden puentes entre lo que ocurre fuera y dentro de la escuela. También tenemos que entender a los juegos serios como sistema. Para eso nos tenemos que referir a un estudio que hizo Jules, en el cual en 2005 Jesper Jules da una definición de juego serio o de juego. Dice que un juego es un sistema formal formado por reglas en el cual los alumnos o los participantes hacen un esfuerzo por hacerlo o por jugarlo, que tiene valores asignados a las metas, es decir, que tiene metas bien definidas, que para nada es obligatorio, sino que las consecuencias son negociables para alcanzar esos objetivos. Eso lo tenemos que tener en el entorno. Por ejemplo, con esta definición, Jules lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando nosotros sacamos un carnet de conducir, no podemos decir, a pesar de que tenga todo un reglamento o reglas bien definidas y que haya que hacer un esfuerzo y todo lo demás, no podemos decir que eso es un juego, ya que las consecuencias en la vida real sí son medibles, por ejemplo, multas o accidentes. En cambio, en los juegos, en los videojuegos o los juegos serios, la meta es negociable, es decir, el resultado es negociable, los jugadores hacen un esfuerzo mental, ya que pueden aplicar distintas herramientas en un mismo juego, por ejemplo, en un juego de estrategia de rol, pero no tiene una consecuencia directa sobre la vida real. Por lo tanto, podemos considerarlo o lo debemos considerar como un juego. Ahora podemos hacer una clasificación de los juegos serios, en la cual tenemos una clasificación realizada por Rampo y Álvarez, y Julián Álvarez, en lo cual los clasifican en Advert Gaming, Edutainment, Edumarket Games, New Games. Es tan difícil hoy clasificar a los juegos porque depende de quién los clasifique, si son investigadores, profesores o informáticos. Otra clasificación, por ejemplo, es la que han realizado por género, que lo hizo Apperley en 2006. Y lo clasifica en simulación, estrategia, acción en primera y tercera persona y juegos de rol. Hay otras clasificaciones más que las menciono porque tienen un espectro más amplio, que son los juegos persuasivos, los organizativos dinámicos, los juegos para la salud, los juegos artísticos, los militainment, los juegos de plataforma, los juegos de estrategia deportiva, de estrategia no deportiva, de disparo, de lucha, de aventura gráfica, entre otros. Como verán, hay una amplia
clasificación de juegos, hay una amplia gama de juegos que pueden ser aplicados para distintas situaciones. Pero hablar de juegos, y al hablar de juegos no podemos dejar de hablar de la realidad aumentada. La realidad aumentada, ¿qué es en sí? Todos hemos visto alguna vez unas gafas y unos chicos que están jugando con las manos. Bueno, están jugando en 3D con una realidad aumentada. ¿Qué es lo que hace la realidad aumentada? En realidad, la realidad aumentada es también conocida con el nombre de dimensión interactiva en algunos países y es una tecnología relativamente nueva que cada vez tiene más aplicaciones y difusión. En la realidad aumentada, el mundo real y el mundo virtual se entremezclan para crear una realidad mixta en el tiempo real. Es decir, la realidad aumentada es el conjunto de tecnologías, hardware y software que nos permite añadir elementos virtuales a los que vemos en el mundo real. Generalmente estos elementos virtuales suelen consistir en información adicional que nos ayuda a interpretar o percibir la realidad de una forma más completa. Con la ayuda de la tecnología, ya sea un ordenador, un móvil o celular, como se dice en Latinoamérica, una tablet o cualquier otro dispositivo, la información sobre el mundo real que rodea al usuario se convierte en información digital interactiva. ¿Y qué nos brinda? La realidad aumentada nos permite aumentar la percepción de la realidad, nos enriquece la información, nos da una percepción 3D, es decir, una percepción en 3 dimensiones, y nos ayuda en una educación dentro y fuera del aula. Pues hemos ido para atrás. Entonces ahora vamos a hacer un recorrido histórico y vamos a tomar las teorías de Engefeld-Nielsen. Engefeld-Nielsen en 2008 diseña unas definiciones o unas clasificaciones de videojuegos basados en que dice él que los videojuegos se pueden considerar similares a algunos procesos de aprendizaje. Él habla de la primera generación de programas educativos que está focalizada en los contenidos bajo un modelo conductista en la que la práctica, el ejercicio y la retroalimentación constante fundamentan el proceso de aprendizaje. Así, la primera generación de programas educativos se centra en un modelo conductista y le corresponden a los juegos de acción. La segunda generación del proceso la segunda generación de programas educativos se basa en un modelo constructivista, centrada en el usuario, al que corresponden juegos de percepción, andamiaje y reflexión. Y finalmente, los nuevos enfoques de aprendizaje ponen eje en el aprendizaje situado en una práctica y contexto sociocultural. A través de la tercera generación lo podemos lograr y le corresponden a esta generación juegos basados en contextos abiertos, juegos colaborativos, mundos virtuales, etc. Mientras la primera generación se centra en las habilidades básicas, la segunda lo hace en la interactividad y la tercera finalmente lo hace en la participación. Sin embargo, si bien la evolución de los videojuegos y juegos serios ha sido importante en contenidos y plataformas, el modelo de uso de la tecnología para el aprendizaje ha sido conservador, imitando los libros de texto. Por lo tanto, se hace necesario diseñar entornos que favorezcan el aprendizaje, emplear técnicas centradas en el estudiante, dado que el éxito de los videojuegos o juegos serios se debe en parte a que su diseño está centrado en el usuario final. Bueno, vamos a ver cuándo carga. Ahora hablaremos de los juegos serios como recursos educativos. Y seguiremos tratando la primera generación, la segunda generación y la tercera generación de juegos según Nielsen. La primera generación, los conocimientos dan conocimiento y refuerzo, modifican las conductas y nos ayuda a practicar habilidades.
En la segunda generación hay un enfoque cognitivo. Presenta información de distintas maneras, la información de distintas maneras y desarrolla metahabilidades. En la tercera generación tenemos un enfoque constructivista, un aprendizaje situado y mediado. Nos permite construir el conocimiento dentro de una comunidad y la importancia del contexto y los participantes. Es decir, se centra en la participación y en los alumnos o en los usuarios finales. Ahora veamos los juegos serios como recursos educativos. Los juegos serios como recursos educativos nos permiten generar motivación, aprender haciendo y aprender jugando, la naturaleza social del juego y las interacciones con el entorno del juego. Ofrecen nuevos mundos virtuales donde resolver problemas. La simulación nos posibilita realizar el ensayo y error, es decir, utilizar la metodología ensayo-error, que es una de las mejores para la educación de los adultos. Explorar nuevas identidades y nos permite ambientes efectivos de aprendizaje. Ahora vamos a ver los juegos serios en el mundo laboral. Los cambios asociados con la llegada de Internet, los juegos de vídeo, están revolucionando el mundo de la educación y los negocios. Las empresas tienen que cambiar hacia un nuevo tipo de organización, la que entiende profundamente cómo estos nuevos entornos virtuales están dando forma a la generación de los nuevos líderes, que ya van incorporándose al mercado laboral en el siglo de la información y la comunicación. Aplicar estas herramientas a la educación universitaria y a la formación empresarial no estaría fácil, puesto que existen juicios de valor, prejuicios acerca de la eficiencia y eficacia de esta nueva forma de entender nuestro mundo circundante. Las mismas organizaciones que vienen quejándose sistemáticamente la última década de la calidad de los profesionales que egresan de las universidades públicas y privadas son las que a veces, por miedo y otras por desconocimiento, no producen los cambios necesarios en sus propias operaciones y modelos de negocio. Ahora bien, los países más desarrollados ya están utilizando nuevas técnicas y modelos de enseñanza y la realidad es que ellos producen mejoras sustanciales en las habilidades y competencias de los nuevos profesionales. La utilización de conceptos como la gamificación y aplicación a la enseñanza de las herramientas conocidas como MOOC, que son los juegos rol multijugador masivos online, que son videojuegos de rol que permiten a miles de jugadores introducirse en el mundo virtual de forma simultánea a través de Internet e interactuar entre ellos, consisten en un primer momento en la creación de un personaje. El jugador elige la raza, la profesión, las armas. Con ello se está potenciando el desarrollo de habilidades y competencias, no solo en los jóvenes, sino también en profesionales con mayor experiencia y edad. En la actualidad, son cada vez más las empresas de reclutamiento y selección de personal, así como los departamentos de recursos humanos, que dan a los juegos de rol multijugador masivos online y sus homólogos digitales la importancia que ellos merecen en el desarrollo de habilidades y competencias de los profesionales y empresarios del futuro inmediato. En un entorno cada vez más virtual, solo hay que mirar los perfiles de LinkedIn y de otras redes sociales, cómo se van produciendo los cambios. Para concluir, vamos a dar algunas conclusiones o una síntesis de lo que hemos estado hablando. Los juegos serios son una potente herramienta educativa. Los juegos serios son una herramienta innovadora que aporta grandes posibilidades de trabajo individual y colaborativo, que son atractivos para los alumnos y profesores, que producen creación de una dinámica diferente dentro y fuera del aula. Los juegos serios
se han convertido, gracias a su aspecto lúdico y a su dimensión social y pedagógica, motivadora en las herramientas de contratación de las empresas que buscan talentos. Solo los juegos serios aumentan su importancia en los currículums y perfiles profesionales solo en los países más desarrollados. Aunque los juegos serios no sustituyen las clásicas entrevistas de trabajo, sí son una herramienta interesante para descubrir nuevos talentos. El uso de las nuevas metodologías activas de aprendizaje, como los juegos serios o serious game, pueden ser de interés en el desarrollo de competencias en el siglo XXI. Los juegos permiten a los jugadores aprendices adquirir competencias mediante actividades basadas en el juego, dado su carácter lúdico e interactivo. Proporcionan y propician que el participante se motive para aprender mediante la mejora en el desempeño y así se experimenta en la realidad virtual una situación simulada sin tener que enfrentarse a los riesgos de la vida real. Solo hay que mirar cómo los perfiles de LinkedIn y de otras redes sociales en los años venideros irán cambiando. Irán apareciendo los profesionales que se atrevan a poner su categoría o nivel en juegos de este tipo. En estas páginas pues les dejo algunas referencias y enlaces de interés que pueden consultar, como a su vez en la página oficial del Congreso, en la página de la ponencia, pues tienen más argumentos para demostrar que los juegos o videojuegos o juegos serios son un recurso educativo importante, ya que se está utilizando en Stanford, en Harvard, en Columbia, etcétera. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de vosotros para contestar cualquier pregunta que queráis hacer. Hola. Bueno, Hola. muchas gracias por tu No sé exposición. si se ha escuchado bien. Espero que Sí, sí. perfecto. Sí, yo la escuché perfecto y muy interesante el tema de los videojuegos. Tengo dos preguntas por el sistema de moderator que usamos, porque lo guardamos para las actas del Congreso. Paso a leerte una. Excelente tema. Yo he trabajado con mis alumnos en la Academia Cisco con un juego que es parte de un programa de emprendimiento. Este juego se llama Cisco Aspire. Mi consulta es, ¿en qué medida podemos motivar el aprendizaje colaborativo usando juegos? Adelante. Pues la motivación tiene que partir de que la herramienta sea la idónea para la edad de las personas que van a participar en él. Segundo, el juego que me nombra la persona que hace esta pregunta no lo conozco. Supongo que será un juego en el cual las personas pues tienen que desarrollar simulaciones empresariales. Pienso que la motivación será en las metas que se le pongan en el juego a las personas y hacer una gamificación real de lo que ocurriría en una oficina o en una empresa o en donde tengan que actuar y que puedan resolver los problemas. Lo importante de los juegos para motivar a las personas es que sean interactivos, que permitan la comunicación, que permitan formar comunidades o redes, que permitan potenciar planificaciones, es decir, cuando hablamos de juegos serios, es que todos estos juegos tienen que realizarse desde el análisis, la planificación, pues concertar, negociar, es decir, aprender a comunicarse con otros para lograr las metas que necesita lograrse en el corto o mediano plazo. Pues no sé si habré contestado la pregunta de la persona que me la ha hecho. O si quiere que se la aclare Ok. más. Cualquier cosa la deja ahí en la plataforma. Otra pregunta, Ernesto. ¿Los juegos de negocios, cómo los podemos considerar, perdón, los juegos de negocios, cómo los podemos considerar como videojuegos o SG? Te lo pregunto, pues sé que se están empleando en la formación universitaria, en educación financiera, o cambia de acuerdo al enfoque que se le dé al juego.
No, el juego será un SG si cumple objetivos de aprendizaje y de desarrollar habilidades o competencias. Si solo se hace por el mero hecho de hacerse, pues sigue siendo un videojuego. La diferencia entre los juegos serios vendría a ser más o menos similar como los juegos de rol que se hacen en el campo. Un juego de rol hecho en el campo en un fin de semana entre amigos, pues es un juego. Pero si a ese juego de rol, el mismo, se hace en una sesión de outdoor training llamada LARP, Living Action Roleplay, pues, y se le da una planificación y unos enfoques determinados, ese juego que era un mero juego de rol termina siendo un juego formativo y pasa a ser un juego serio. Esa es la diferencia. Es que los juegos serios tienen que tener en el fondo la meta de aprender y enseñar, nada más. Por eso es que se Ok, utilizan. Dime. bien. Otra pregunta más y ya como para ir complementando. Para los docentes es muy claro que podemos emplear diferentes medios para motivar a nuestros estudiantes, pero como has hecho con directivas de empresas o instituciones para permitir el acceso de tan excelente opción de aprendizaje. No, no he escuchado bien, Bueno, Gustavo. voy otra vez. Para los docentes es muy claro que podemos emplear distintos medios para motivar a nuestros estudiantes, pero ¿cómo has hecho con, con directivas de empresas o instituciones para permitir el acceso de tan excelente opción de aprendizaje? Bueno, eso es tarea de las universidades. Las universidades tienen que dejar ya de trabajar para formar investigadores y de formar catedráticos y de bajar al mundo real, que tienen que centrarse en el alumno, firmar convenios de coparticipación con las empresas. En las mismas empresas, a medida, según el tamaño que tengan, serán ellas mismas las que les pidan a las universidades que generen herramientas similares a las situaciones que van a tener en el mundo real o en la situación empresarial que tengan la determinada carrera, y con esas herramientas y con la ayuda de las empresas, las subvenciones estatales y privadas, pues desarrollar los videojuegos que sean simulaciones exactas con objetivos concretos acerca de lo que se van a encontrar los estudiantes, ya sea de medicina, de económicas, de ingeniería, de arquitectura, en la vida real. La universidad hasta ahora lo único que ha venido haciendo es dando contenidos, evaluando contenidos, mirando los contenidos, sin preocuparse que cuando el alumno sale a la calle, los contenidos no son los mismos que los que necesita un profesional cuando va a trabajar en una empresa. Cuando se va a trabajar en una empresa, se encuentran que con los cálculos que han hecho en ingeniería civil, pues no tienen relación con la vida real, porque se han olvidado a lo mejor de que los materiales no son perfectos, de que hay que hacer modificaciones, que hay que tener imprevistos, pues hay que hacer presupuestos, pues eso es lo que tienen que enseñar los videojuegos o los juegos serios. Y para ello, pues las mismas universidades o instituciones educativas tienen que consensuar el trabajo con el mundo empresarial en el cual van a hacer las prácticas profesionales sus propios alumnos, nada más. Muy bien. Otra, en su experiencia, los videojuegos a aplicarse a un determinado grupo de estudiantes, ¿tienen que cumplir criterios de estandarización o cómo se elige un videojuego? Pues no, no deben cumplir criterios de estandarización. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora un proyecto de videojuego para un determinado grupo de personas, estudiantes, pero lo que hemos hecho es primero es analizar, hacer un análisis de la formación que necesitan, planificar la formación en forma secuencial y luego que implementemos ese juego, pues haremos el seguimiento y la evaluación de los indicadores que nos hemos planteado. Por lo tanto, solo para hacer un juego, pues no sirve. Solo hay que hacerlo planificado, como todas las herramientas o recursos educativos, ya sean presenciales o virtuales. Esto se puede hacer tranquilamente en un aula, en vez de que jugar al World of Warcraft,
Se puede jugar con dinámicas, que hay miles, y se pueden hacer cosas estupendas y los alumnos, seguramente que al verlo desde el punto de vista de la diversión, pues tengan en sí la capacidad de aprender más que si se empollan o leen un libro o un PDF, nada más. Ok. La última pregunta, Ernesto. ¿Existen juegos relacionados con la enseñanza de la química? He utilizado solo simuladores. Son muy atractivos para los estudiantes y se logran aprendizajes significativos. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues todos los juegos que son de simulación son excelentes herramientas o recursos educativos. Y así como nombré el de SAC, que para la realidad, para la teoría de la relatividad, en la cual no solo se puede ver y estudiar, sino que se puede experimentar, creo que a futuro ya habrán videojuegos tanto para química como para física, como para matemáticas, como para recursos humanos, psicología y de todas las carreras que se adapten al perfil de las profesiones y de la enseñanza educacional. Solo basta que las universidades se pongan a trabajar, las universidades que tienen en sus departamentos informáticos, pues pueden trabajar con ellos y pueden desarrollar herramientas que realmente puedan aportar valor a la educación que dan. No nos olvidemos que hoy la educación ya no es patrimonio de las universidades ni de las instituciones, es de todos en cualquier sitio. Ok, Ernesto, indican algunos eh, participantes si puedes poner alguna URL en el chat como para eh, donde haya ejemplos sobre el tema de estos videojuegos. Ejemplos he puesto en la página web del Congreso, en la parte de comentarios. Ahí no, he puesto enlaces a las plataformas que utiliza la Universidad de Stanford y la de Columbia. He puesto también algunas sentencias de lo que hemos estado hablando, un poco más ampliadas. Y también les dejo mi correo electrónico por si alguno quiere comunicarse conmigo, no tengo ningún problema en mantener un contacto directo. También he puesto ahí unas presentaciones de lo que es la universidad a la cual represento y cuál es nuestro proyecto educativo y que nosotros sí estamos dispuestos a cambiar la educación. Primero porque vamos a hacer una universidad gratuita, reglada, virtual, homologada, reconocida y seria. Vamos a ser la hispanoamericana de la Universidad del Pueblo, que está solo para los americanos en su idioma inglés. Nada más. Ok, Ernesto, Ahí he puesto en el chat el en correo nombre del electrónico. Congreso Mundial Virtual de Learning, te doy las muchas gracias por habernos compartido tu ponencia y te dejo tus palabras finales. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado en esta ponencia, sobre todo a Claudio, Carmen y Gustavo, por el excelente congreso que han realizado. Pues estoy muy contento de haber participado, aportando un pequeño grano de arena a todo esto que es la educación virtual de la que todos somos partícipes. Nada más, muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, de esta manera concluimos esta excelente ponencia. Les hago el comentario de siempre, estamos convocándolos para poder trasladar nuestra ciudad al Congreso de la plataforma que está, la plataforma Second Life. Solicitamos quien nos quiera ayudar con un aporte significativo eh, mensual de $5. Pueden, los que estén interesados, mandarle un mail a Claudio Clarence @gmail, claudio.clarence@gmail, como para que él los tenga en lista y él hace el comunicado para todos. Los invito mañana a nuestra primera ponencia del último día del Congreso a las 9 AM hora Argentina. Hasta luego, muchas gracias.